En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Sí. Actas no hay. Cuenta. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, presidente. Solamente hay un proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que establece el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos y municipales. Eso es todo, presidente. No. Vamos a pedir discusión inmediata. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias, colegas. Entrando en la orden del día, corresponde continuar la discusión del proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, boletín 9885-11. Hoy día vamos a continuar recibiendo la opinión de profesores expertos en las materias de interés de esta comisión y tenemos el agrado de contar y darles la bienvenida también 2 profesores, profesor Alex Van Bessel, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho de la Universidad de Bonn, Alemania. Y también, entiendo, el profesor Héctor Hernández, profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, doctor en Derecho de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, Alemania. Le agradezco que nos puedan acompañar en la tramitación de este proyecto de ley. Para nosotros es de mucho interés la opinión de ustedes en temas que tienen que ver con la despenalización. Aprovecho de darle la bienvenida también a la ministra directora del CERNAM, señora Claudia Pascual, y a todos los invitados, por cierto. Entiendo que tenemos una sesión especial en algún momento. 4:30. Hay solamente 2 invitados. Vamos a ver durante el transcurso de la sesión cómo procederemos, pero vamos a partir rápidamente para apurar su presentación. Le doy la palabra a don Alex Van Bessel. Quiero estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo, en honor de la brevedad, voy a semi-leer lo que tenía pensado decir. En primer lugar, que al leer el informe de la Comisión de Salud, uno se queda con la impresión de que casi todos los argumentos o puntos de vista han sido planteados en la Cámara de Diputados y algunos incluso con particular elocuencia para ambos lados, ¿no? ¿Verdad? En ambos sentidos. Y por lo mismo me preguntaba qué es lo que podría yo decir desde mi área de trabajo, el derecho en general y el derecho penal en particular. Y hasta donde alcanzo a ver, pareciera haber un aspecto político-jurídico que no ha sido suficientemente destacado en la discusión, y pido excusas si a alguno le parece una obviedad lo que voy a decir a continuación, pero aunque lo fuera, es al mismo tiempo, en mi opinión, de la mayor trascendencia. Se trata de la distinción entre legitimar o justificar una conducta por un lado y tolerar o excusar esa conducta por otro. Y ese es mi primer punto de 3 que quiero hacer, ¿no? Que es crucial, es clave a mi juicio mantener clara esta distinción. En los 2 casos el derecho exime de imponer castigos, sanciones a la persona que realiza la conducta. Pero en nuestro sistema jurídico, y hasta donde yo alcanzo a ver también en el common law, donde hay una discusión más terminológica que de fondo, estas 2 situaciones, excusar o justificar, son radicalmente distintas. Legitimar o justificar significa aprobar una conducta en toda la línea. Quien está justificado para realizar una conducta tiene derecho a realizarla, al menos en el sentido de que nadie se lo puede impedir. Y si alguien trata de impedírselo, eventualmente comete un delito. En cambio, tolerar o excusar una conducta quiere decir mucho menos que eso. La conducta sigue siendo contraria a derecho, pero solo un héroe habría actuado de forma distinta y, por lo tanto, la sociedad renuncia a la imposición de un castigo. No existe un derecho a realizar la conducta, sino que solo se renuncia a la sanción. Y esta diferencia es, jurídicamente hablando, y yo creo también políticamente hablando, abismal. Justificar el aborto, que es lo que pretende el proyecto, equivale a convertirlo en una prestación legítima de salud.
y por lo tanto en un derecho. Excusar a quienes actuaron en una situación de conflicto personal o existencial solo permite prescindir de eventuales sanciones. Con este primer punto claro, paso al segundo. Las leyes que se da a una sociedad reflejan en parte lo que esa sociedad es, como ustedes saben mucho mejor que yo, y en parte lo que esa sociedad aspira a ser. O sea, en la mayor parte de las leyes hay una cuota de realismo y una cuota de contenido aspiracional, por llamarlo de alguna forma. Y así ocurre con la ley del lobby, donde uno se pregunta si va a haber una lista interminable de gestores de intereses particulares, como está ocurriendo en la praxis, ¿verdad?, de las instituciones públicas que están dando audiencia solo vía ley del lobby, o con la ley 18.216 sobre sustitutos a la pena privativa de libertad, o de penas sustitutivas a las privativas de libertad. Se trata de que no haya tantos presos, pero la pregunta es si las penas sustitutivas son reales, ¿no? Y por eso se plantea también hay un aspecto aspiracional. Pasa lo mismo con los derechos y deberes de los pacientes, con las normas sobre adopción. El niño tiene derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto, dice la ley. Derecho a vivir en una familia que le brinde afecto. Ahí hay un contenido aspiracional importante, ¿verdad? La ley contra la discriminación, etc. Detrás de todos estos ejemplos y muchos otros hay una idea rectora que es la que guía todas las aspiraciones, que es construir una sociedad donde en los hechos se valore y se respete cada vez más y mejor la dignidad humana. La mayor parte de las veces esto se hace asignando directamente a las personas mayor autonomía. Por ejemplo, el derecho del paciente a rechazar un tratamiento médico. Otras veces se restringe en forma aparente o transitoria la autonomía para recuperarla después. Por ejemplo, en las cotizaciones obligatorias y en toda discusión sobre seguros obligatorios, ¿no? Uno piensa en la discusión del Tribunal, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema norteamericana sobre el famoso Obamacare, que es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, hasta cuán paternalista puede ser el ordenamiento jurídico. Se quita un poco, entre comillas, de autonomía, pero para recuperarla después, o esa disminución de autonomía es meramente aparente. En todo caso, lo que está en el centro de todo esto es potenciar la dignidad, potenciar la autonomía del ser humano. Una ley que legitime o justifique el acto de matar al no nacido para obtener un fin valioso rompería con esa idea rectora. Una ley así supone necesariamente introducir en la vida social chilena, en el tejido de las relaciones entre las personas, un principio completamente inédito en nuestro país hasta el momento, que nunca se ha planteado, que nunca ha sido jurídicamente consagrado. Más allá de cualquier abuso o situación puntual, ¿no es cierto?, y justamente se trata de superar y de cambiar. Este nuevo principio rezaría que la dignidad del otro no es absoluta, sino que puede subordinarse a la utilidad o conveniencia para un fin distinto, desde luego valioso. Que existe, por lo tanto, algún interés superior que justifica maltratar y matar violentamente a un ser humano inocente, como es el no nacido. Y aquí doy un ejemplo con todo respeto y con la mayor cautela y cuidado para que no se malinterprete la analogía que voy a hacer. Los países que han tenido que lidiar seriamente con el terrorismo se han visto enfrentados, tarde o temprano, a decisiones que se ilustran con el ejemplo de la así llamada ticking bomb, ¿no? La bomba que está, ¿no es cierto?, tiqueando a punto de estallar. Los terroristas han puesto una bomba que si estalla matará con toda seguridad a 100 personas. La policía consigue, sin embargo, aprehender a uno de los terroristas, quien sabe dónde está la bomba y cómo se desactiva. La pregunta es lícito torturarlo para que revele estos antecedentes que permitirán salvar las 100 vidas? Dejemos de lado de la discusión que el terrorista en principio es plenamente responsable del peligro que afecta a las potenciales víctimas. Él puso la bomba. Dejemos ese tema de lado. Supongamos que él solo sabe dónde está y cómo se desactiva. Alguien podría objetar esta analogía diciendo que se trata de situaciones muy distintas. Primero, en el ejemplo de los potenciales torturadores, se trata de agentes del Estado que se dirigen, ¿no es cierto?, afectan a un detenido. Y segundo, que además esos agentes no están en una situación en que el comportamiento conforme a derecho sea exigible solo a un héroe. Pero el primer tipo de diferencias se atenúan o incluso desaparecen
cuando uno piensa que los deberes de los progenitores respecto de sus hijos muchas veces son más intensos que los deberes de los funcionarios públicos en el Estado. Los padres tienen, por ejemplo, el deber de proteger al hijo contra sí mismo, contra el mal que él mismo se quiere causar cuando es menor de edad, cosa que, muy por excepción, si es que nunca un funcionario público tiene el deber de hacer. Y por otro lado, el médico que practica el aborto podría ser también un funcionario público actuando como tal en la realización de esa prestación de salud que pasaría a ser legítima. De tal manera que lo que distingue uno y otro caso es que el policía no necesita ser un héroe para abstenerse de torturar. Por lo tanto, para lo que aquí interesa, la verdadera diferencia entre un caso y otro, entre la tortura para salvar vidas y el aborto para obtener un fin valioso, no está en el plano de la justificación o de la legitimación, sino que está en el plano de la excusa. Ambas conductas son igualmente contrarias a derecho, solo que en el caso del aborto se puede considerar la presencia de una excusa y en el caso de la tortura, a mi juicio por lo menos, no. Este es, en mi opinión, el gran error jurídico del proyecto. Confunde los planos de la justificación con el plano de la excusa, lo que equivaldría a legitimar o justificar, en el caso del ejemplo, acciones como las de la tortura. Como se me ha invitado en calidad de profesor de Derecho Penal, cito a uno de los autores más influyentes en nuestro medio durante los últimos 30 años, diría yo, Günther Jacobs, que da la casualidad que además es mi maestro. Se pregunta Jacobs si puede existir un aborto legítimo de personas, es decir, de sujetos a quienes el derecho les reconoce como un igual, o en el mundo del derecho se les reconoce como un igual, con igual dignidad. Y Jacobs responde que no. En la medida en que sea legítimo abortar, dice Jacobs, el feto no será persona, no será un igual en dignidad y derechos. Jacobs no es una persona creyente, ni es una persona además contraria al aborto, ni mucho menos. Lo que él dice es, si tenemos una ley que permite, que justifica el aborto, entonces el feto no es persona en el sentido de que no es un igual, no tiene dignidad humana. Es decir, la justificación del aborto para obtener un fin valioso transformaría radicalmente las relaciones sociales en Chile, porque habría seres humanos que no serían reconocidos como iguales en dignidad. Se convertiría en una sociedad formada por seres humanos no solo de categorías distintas, sino además donde la pertenencia a una categoría, a una cierta categoría, estaría asociada a la posibilidad de ser maltratado y ser muerto violentamente, aun siendo inocente, si es que ello es necesario para obtener un fin valioso para otra persona. Si todavía tengo unos minutos, me referiría a un tercer punto. Al hilo de las consideraciones de otro de los penalistas mundialmente más influyentes en los últimos años, se llama Klaus Roxin, es una figura para todos los que de alguna manera estén familiarizados con este ámbito, ¿no es cierto?, de las disciplinas jurídicas, es una figura muy importante. Roxin reprocha a los partidarios de la despenalización del aborto el estar impulsando una política social reaccionaria en el sentido de que lleva a mantener un status quo injusto y violenta contra la mujer. Con sus propias palabras. Él se refiere al proyecto, ¿no es cierto?, mayoritario, la discusión alemana, la ley alemana, los distintos proyectos de aborto alemanes y la ley alemana actual no tienen mucha relación, digamos, con el proyecto actual, ¿no es cierto?, del que se discute, salvo en un aspecto nuclear, que es este principio básico del que estoy hablando. En lo demás son muy diferentes. La solución de la mayoría, dice, se convierte en defensora del status quo al querer descargar toda responsabilidad en la mujer embarazada. El Estado se preguntará que por qué ha de gastar dinero en los menos privilegiados si los problemas de estos se pueden solucionar mucho más cómodamente mediante el aborto. Como no es él, el Estado, el que aprueba el aborto, en concreto, sino la embarazada misma quien lo desea y realiza por su propia decisión, el Estado, dice Roxin, que tampoco es, ¿no es cierto?, una persona que tenga planteamientos de tipo conservador o de tipo, para nada, digamos, en lo absoluto, dice, sino la embarazada misma quien lo desea y realiza, el Estado puede, dice, lavarse las manos y conformarse con buenas palabras. ¿Quién
pese a ciertas cargas que ello comporta, como ocurre cuando la criatura, ¿verdad?, está afectada por una enfermedad incurable, por una enfermedad que puede significar un costo importante para mantenerla a la criatura sana o por lo menos con vida, aunque sea por un tiempo corto, o para mantener el embarazo hasta el final, o en los casos en los cuales la mujer simplemente no quiere hacerse cargo del hijo porque ha sido concebido, ¿no es cierto?, como producto de un delito, quien pese a ciertas cargas que ello comporta se decidiera traer un niño al mundo, pasaría por estar medio chiflada, dice Roxin, y el ambiente circundante, caracterizado como es notorio por su estrechez de miras, le negaría toda ayuda con el argumento de que ella misma es culpable de su situación y que por tanto debe soportar ella sola sus consecuencias. ¿Por qué no ha abortado si esto estaba permitido?, se le preguntará, y se le dirá que si no lo ha querido hacer, por lo menos tenga la amabilidad de no cargar a los demás con los problemas que ella misma ha creado. Yo no tengo mucho más que agregar a esta opinión de Roxin, salvo quizá las diferencias enormes entre los recursos con que cuenta el estado de bienestar alemán para atender estos casos y los recursos con que cuesta nuestro sistema de salud. Por lo tanto, si hubiera que priorizar atenciones de salud, que es, ¿no es cierto?, lo que todo el tiempo hay que hacer, ¿verdad?, yo me pregunto qué grado de prioridad podría tener, ¿no es cierto?, prestaciones de salud asociadas, ¿no es cierto?, ligadas a las contingencias de una mujer que no optó por la vía legítima, no solo tolerada, no solo excusada, sino legítima, conforme a derecho del aborto. En síntesis, el proyecto implicaría, a mi juicio, una transformación, si se convirtiera en ley, una transformación radical de las relaciones sociales en Chile. No todos los seres humanos serán personas o no lo serán de la misma categoría, y los de una categoría inferior podrían ser eliminados para obtener fines valiosos. Y uno se pregunta, y no puede dejar de preguntarse, y bueno, ¿en qué otras categorías habrá en el futuro quien reparte, ¿verdad?, entre los seres humanos el carnet de persona? Y en la segunda conclusión o síntesis, en la experiencia comparada, el aborto como política social lleva a replicar un status quo injusto y una forma particularmente insidiosa de violencia contra la mujer, y ese es el caso de una sociedad que se caracteriza por un estado de bienestar extraordinariamente fuerte. Yo tengo alguna experiencia más sobre la realidad alemana que les puedo comentar si es que hubiera alguna pregunta al respecto, pero donde da la impresión, uno mira desde fuera y da la impresión de que bueno, es un país muy civilizado, donde en este tema ya hay bastante acuerdo. La verdad es que no es así, no hay ningún acuerdo sobre este tema y hay muchas personas que, ¿no es cierto?, se preguntan hoy día cómo podemos tolerar esto. Nos hemos acostumbrado a que haya 1000 abortos por día laboral en Alemania. Y un movimiento, son movimientos fuertes, no son un movimiento único, y la pregunta que uno se hace también es si uno no debiera escuchar a ese sentir también, que es muy propio de la población y del pueblo. Y con eso termino con mis comentarios. Gracias, profesor Alec Van Wissel. Le voy a ofrecer la palabra a nuestro segundo invitado, don profesor Héctor Hernández Basualto, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales. Y a continuación de él vamos a abrir una ronda de preguntas. Está anotado el diputado Christian Volker en primer lugar. Profesor. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco mucho la invitación a tratar este tema que es difícil, que es doloroso probablemente, pero particularmente difícil. Y que es particularmente difícil, salvo para quienes mantienen posturas muy claras y por lo tanto posturas absolutas, que yo me atrevería a calificar de posturas extremas en esta materia. Los dos extremos en esta materia son básicamente la idea que aquí hay un conflicto que se resuelve fácilmente o incluso que no hay ningún conflicto, porque aquí claramente hay un bien o un interés absoluto y que debe ser protegido absolutamente, cuál es la vida del que está por nacer y que por lo tanto ninguna situación que, por ejemplo, pudiera afectar a la mujer embarazada puede, bajo ninguna circunstancia, ¿cierto?, poner en duda esa única solución, la solución de la protección absoluta, por una parte, y por otra parte,
La otra postura extrema es aquella que entiende que este es un problema exclusivamente de la relación de la mujer embarazada con su cuerpo y que por lo tanto tampoco hay ningún conflicto, digamos, porque ella puede resolver simplemente lo que se le antoje al respecto. Yo diría que ninguna de estas dos posturas extremas es la que se han impuesto en el debate comparado, en un panorama general del derecho comparado. Más bien lo que uno aprecia es que los distintos ordenamientos jurídicos en el mundo han transitado caminos intermedios. Reconocen que hay intereses valiosos, relevantes, de la mayor importancia, que están en colisión y han procurado encontrar puntos de equilibrio en el respeto, ¿cierto?, de unos y de otros. Yo diría, y esa es mi apreciación personal, que el proyecto que se está discutiendo en estos momentos, en los términos en que viene aprobado desde la Comisión de Salud, precisamente se caracteriza por eso, por buscar un equilibrio entre estos intereses contrapuestos. Dicho eso, y porque tal como ha dicho mi querido amigo y colega, el profesor Van Wessel, muy probablemente en la discusión en la Comisión de Salud, los grandes argumentos de fondo para las grandes posturas, es decir, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con estas tres hipótesis de interrupción del embarazo no punible, probablemente todos los argumentos están sobre la mesa. Yo quisiera concentrarme en tres puntos, fundamentalmente y particularmente en uno, y es precisamente en el punto que ha elegido también Alex Van Wessel, que es el tema de si, aceptadas estas hipótesis, cuál es el estatus que debe dárseles. Es decir, van a ser causas de exclusión de la culpabilidad o de la punibilidad, así en términos generales, o van a ser genuinas causas de justificación. Ese es el primer punto que voy a tratar y en el cual me voy a concentrar. Y dos cuestiones que, frente a la envergadura de esta cuestión, aparecen como secundarias, pero si tengo la oportunidad me gustaría también referirme a ellas. La primera dice relación con lo que a mi juicio es la impertinencia, a lo menos sistemática, del nuevo artículo 345 bis del Código Penal que introdujo la Comisión de Salud. Y por último, el tratamiento que se le quiere dar al deber de confidencialidad o de secreto profesional de los médicos en esta materia. En todo caso, señor presidente, como digo, me voy a concentrar en la primera porque es la capital. Yo de todas maneras he hecho llegar al personal de la comisión un texto escrito donde las otras cuestiones también se pueden considerar, pues yo creo que sin duda, y en eso Van Wessel tiene toda la razón, este es el punto probablemente capital. Mi opinión al respecto es que considerando que lo que se está proponiendo en este proyecto es la introducción en el derecho chileno de un sistema de interrupción del embarazo sobre la base de indicaciones, en mi opinión, lo único que corresponde en un sistema serio y efectivo de indicaciones, esto es de causales definidas especialmente y sujetas a un procedimiento de comprobación, es que se asegure que éstas tienen un efecto justificante. Es decir, que bajo su concurrencia el hecho no se considera ilícito. Yo creo que el profesor Van Wessel lo ha dicho con absoluta claridad. Este es el punto neurálgico. Es más, esto es lo que probablemente justifica todo este esfuerzo legislativo. Si de lo que se tratara simplemente es de evitar persecución penal, probablemente no necesitamos ninguna ley. Es decir, para causas de exculpación el Código Penal chileno ya las tiene. Para situaciones desesperadas, en donde cualquiera en general se pone en los zapatos de la persona en cuestión y tiene consideración hacia ella, tiene empatía hacia ella y dice, bueno, en realidad, además del problema que tiene adicionalmente la persecución penal, eso parece un poco excesivo. Para eso, insisto, probablemente el artículo 10, número 11 del Código Penal resuelve todos los problemas. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia radica en que con el actual 10 número 11 o con el artículo 10 número 9, que son todas causas de exculpación, probablemente la persecución penal no se va a dar, pero todo en un cierto contexto de que podríamos llamar de clandestinidad. ¿Por qué? Porque son, como bien se ha dicho, son cosas totalmente distintas. Una cosa es que a uno no lo vayan a perseguir penalmente y otra cosa es que uno esté haciendo algo indebido, algo contrario a derecho o no, algo ilícito o no. Y eso es básicamente lo que está en juego. Por esa misma razón diría yo que cuando se toma en serio la posibilidad
de tipificar especialmente determinados supuestos relativamente excepcionales que deben ser comprobados, para lo cual hay un procedimiento de comprobación previa, lo único que es coherente con ese esfuerzo, con esa regulación, es que se pueda decir que quienes realizan la conducta en cuestión bajo esos supuestos actúan conforme con el derecho, y no solo que siguen realizando conductas ilícitas desaprobadas por el ordenamiento jurídico y que solo puntualmente no van a ser reprimidas penalmente. Y esta cuestión a mí me parece central. Yo creo que es muy interesante en este contexto y traer a colación la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán en esta materia. ¿Y por qué? No solo porque tengo una cierta predilección por haber estudiado allí, sino que porque probablemente en el concepto europeo no hay ningún tribunal constitucional, por lo menos de los países centrales, de los países de referencia de nuestro debate jurídico, que se haya tomado con mayor seriedad la protección de la vida del que está por nacer y además, precisamente por su tradición jurídica, que le haya puesto tanta relevancia a esta distinción que ha traído a colación el profesor Van Bessel y que es crucial también en nuestra cultura jurídica. La distinción entre lo que es injusto, lo que es ilícito por una parte, y por otra, lo que simplemente no va a ser castigado, porque es comprendido, porque es tolerado por parte de la sociedad. En este contexto es sumamente relevante que el último fallo importante en esta materia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, de 25 de mayo de 1993, y llamo la atención, el Tribunal Constitucional Alemán en este fallo tiró por tierra la regulación que el Parlamento democráticamente había resuelto en esta materia, porque consideró que no estaba a la altura de la protección de la vida del que está por nacer. O sea, quiero llamar la atención sobre eso. El Tribunal Constitucional Alemán no es un tribunal constitucional que alguien pudiera calificar de abortista, digamos, ni partidario, algo así como del aborto libre. Todo lo contrario. En el concepto europeo probablemente hay pocos ejemplos como estos. Y no obstante, bueno, ¿y qué es lo que hace el Tribunal Constitucional en el año 1993? Declara que el régimen general vigente actualmente en Alemania, que es un régimen de plazos con asesoría obligatoria a la mujer embarazada, es decir, para decirlo brevemente, el aborto en Alemania, bajo el presupuesto de que ha habido una asesoría estatalmente condicionada a la mujer embarazada, el aborto dentro de las 12 semanas no es típico, en ese sentido no es punible. Eso es el régimen general. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en esta materia? Dijo, bueno, eso es aceptable, eso todavía es compatible con la protección constitucional a la vida del que está por nacer, pero teniendo enfrente la situación de la mujer embarazada, su particular situación, eso se puede aceptar. Pero ¿qué dice el tribunal enseguida? Pero eso no puede estar justificado. El legislador no es libre para decir que eso está de acuerdo con el derecho. Es decir, no lo vamos a castigar, pero eso es ilícito. ¿Qué dice, sin embargo, inmediatamente después? Porque en este contexto, en Chile, no se está discutiendo un sistema de plazos, ni con asesoría obligatoria, ni sin asesoría obligatoria. En Chile lo que se está discutiendo es un modelo de indicaciones. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional alemán? Bueno, tratándose de indicaciones, la justificación está absolutamente permitida para el legislador democrático. El legislador democrático, al identificar situaciones extremas de conflicto en las cuales se encuentra la mujer, al tipificarlas y al someterlas a un tratamiento de comprobación, es decir, no es solamente su decisión, sino que hay terceros que tienen que verificar que la situación prevista por la ley se da efectivamente, en ese caso el legislador es libre para darle un efecto justificante, para declarar que en esos casos la interrupción del embarazo es un acto lícito, es un acto ajustado a derecho. Y eso es lo que explica, porque esto es lo que dio lugar al actual parágrafo 218A del Código Penal alemán, en donde se hace precisamente la distinción. El régimen general, esto es, plazo más asesoría obligatoria, pero nada más, sin indicaciones, solo, y lo dice, y están todos los comentarios además del Código Penal alemán, esto es literatura estándar, solamente la conducta se considera atípica, por lo tanto no punible, pero no está de acuerdo con el derecho. Inciso primero. En cambio,
el régimen de indicaciones que se encuentra en el inciso segundo y tercero del parágrafo 218 del Código Penal alemán, donde se encuentra básicamente la indicación llamada médico-social, lo que en Chile nosotros damos en llamar aborto terapéutico, y según toda la literatura y según la historia fidedigna del establecimiento del parágrafo 218, está también incorporada la llamada indicación embriopática, que es la que sería la segunda alternativa que prevé el proyecto chileno. Eso está en el inciso segundo, y en el inciso tercero la llamada indicación criminológica o ética o humanitaria, que es precisamente aquella que dice relación con los casos en que la mujer embarazada ha sido víctima de un atentado sexual. Para esos casos, el parágrafo 218A del Código Penal alemán es clarísimo, lo dice con todas sus letras. Es un aborto justificado, es un aborto conforme a derecho, no es un acto ilícito. Y eso está validado por el Tribunal Constitucional alemán desde, como digo, su sentencia de 23 de mayo de 1993. Ahora bien, la distinción radical entre que un hecho sea simplemente no punible, como hay muchos hechos no punibles. Los actos de los inimputables son no punibles. Un inimputable mata a una persona, bueno, eso es un acto que no va a ser punible. Aquel que se encuentra en una situación totalmente desesperada tampoco va a ser punible. Pero la diferencia entre esa situación y un acto que se encuentra ajustado a derecho es fundamental no solo desde un punto de vista conceptual, sino que también desde un punto de vista práctico. Del carácter lícito del hecho depende, a mi juicio, que la interrupción del embarazo pueda constituir una prestación de salud exigible por parte de la mujer que se encuentra en esa situación. Es un tema hasta presupuestario. ¿En base a qué se puede permitir que el presupuesto de salud de la nación considere como fondos que efectivamente el sistema público de salud puede destinar a la práctica de actos que el propio legislador ha definido como ilícitos? Que los actos no sean punibles es una cosa, pero el acto sigue siendo ilícito si es que a las indicaciones no se le da el carácter de causa de justificación. ¿Cómo se puede justificar entonces que el presupuesto de la nación esté destinado en una parte siquiera a la práctica de actos ilícitos? No punibles, pero ilícitos. Enseguida, a mi juicio, del carácter lícito del hecho de que en estos casos la interrupción del embarazo sea, como digo, un acto lícito, depende también que los deberes previstos para los médicos, por ejemplo, incluso para aquellos que plantean objeción de conciencia, de que esos deberes sean efectivos deberes. Porque de lo contrario no hay ninguna forma de obligar a ningún facultativo que cumpla con sus deberes, no al deber de practicar un aborto que naturalmente atenta contra su conciencia, sino que el simple hecho de dar las informaciones suficientes para que la mujer que se encuentra en esa situación pueda obtener de otro médico una prestación equivalente. Porque si el aborto es ilícito, aún en estos casos no hay forma de obligar a nadie a que contribuya a la práctica de un hecho ilícito. Y es además, yo creo que esto es probablemente lo más importante, en mi juicio es lo único que asegura que los médicos que no planteen una objeción de conciencia puedan desarrollar sus actividades en esta materia en un marco jurídico seguro, con certezas y seguridades. Porque, por ejemplo, la mantención del carácter ilícito de la interrupción del embarazo en los casos en discusión permitiría, por ejemplo, acciones civiles, por daño moral, por ejemplo, en contra de los médicos que practiquen el aborto por parte de quienes aleguen un interés legítimo en la conservación de la vida del que está por nacer. Pensemos, por ejemplo, en la situación de posibles ascendientes que están en contra de la decisión de la mujer, y eso desde luego parece una cosa totalmente legítima y esperable, atendible, pero si se dice que el aborto decidido por esa mujer es un hecho ilícito, se da el primer presupuesto para que pueda haber una acción civil indemnizatoria, porque el acto es ilícito. Que el acto sea no punible no modifica en nada esa situación fundamental. Cuando uno declara un acto como ilícito, eso tiene una serie de consecuencias que van mucho más allá de la punibilidad. Adicionalmente, uno puede decir también que si bien esto, y yo lo reconozco, esto es muy discutible y por ejemplo uno piensa en el caso alemán para el caso normal del inciso primero que le señalaba, yo no conozco casos al respecto, pero teóricamente al menos tenemos la siguiente situación. ¿Qué pasa con aquellos que en defensa de la vida, por ejemplo, realizan conductas atentatorias de los derechos tanto de la mujer como de los médicos que van a practicar un aborto?
Porque uno puede decir perfectamente que ellos pueden alegar para sí la legitimidad de su acción. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es impidiendo un acto ilícito. Muy probablemente no se va a poder plantear en estos casos, pero incluso eso es discutible, un caso de legítima defensa de tercero. Yo puedo impedir, incluso por la fuerza, que la mujer y los médicos en cuestión sigan adelante con la práctica de la interrupción del embarazo, porque yo estoy impidiendo un acto ilícito. ¿Quién dice que es ilícito? Bueno, precisamente el Parlamento, que mantuvo que las indicaciones solo eximen de responsabilidad penal, pero que mantienen intacto el carácter ilícito de la conducta, etcétera. Insisto, estos casos son desde luego relativamente discutibles, pero son todas consecuencias posibles del hecho de mantener, al mismo tiempo de que no se quiere sancionar ni a la mujer ni a los médicos que intervienen en la interrupción del embarazo, pero al mismo tiempo sostener que ese acto es un acto ilícito. Este no es un tema menor y yo de verdad creo que este es el punto central que tiene que resolver el Parlamento, porque insisto, si solo un problema de que no haya persecución penal, bueno, la verdad probablemente para eso no se necesita nada más, pero pensemos en los médicos. Ellos tienen el legítimo derecho a saber de antemano si es que su conducta no solo no va a ser perseguible por el Ministerio Público, sino que adicionalmente que quede claro para todo el mundo que ellos no están haciendo nada indebido, se actúan de acuerdo con la ley que el Parlamento se ha dado. A mi juicio, lo único que da la necesaria certeza y que justifica en último término todo este esfuerzo legislativo es la consagración inequívoca del carácter autorizado, justificado, conforme a derecho y no solo no punible de la interrupción del embarazo en los supuestos previstos por la ley, que en definitiva se apruebe. Señor presidente, no sé si tengo tiempo para decir dos cosas más sobre... Primero, un tema muy menor en comparación con lo que estamos hablando, entonces a uno le da hasta un poco a veces de vergüenza porque acá hay cuestiones muy radicales y hay cosas muy puntuales. Pero me atrevería a decir, solo para dejar constancia, lo inconveniente que tiene el artículo 345 bis propuesto por la Comisión de Salud de la Cámara, que es básicamente esta conducta que consiste en proporcionar órganos, tejidos, fluidos provenientes de un aborto. Artículo 345 bis del Código Penal. Que lo tienen ahí, el que facilitare o proporcionare a otro cualquier órgano, tejido o fluido humano proveniente del aborto, etcétera, etcétera, y donde hay penas privativas de libertad y donde además hay una inhabilitación para los médicos que se gradúa según los supuestos en una hipótesis más grave y en otra menos grave. Al margen de que la disposición parece completamente fuera de lugar en la discusión de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley sobre interrupción del embarazo, no sobre conducta adicionales a lo que siga siendo delito, yo diría que esta conducta o bien se dejan capturar por las reglas generales de intervención postdelictiva, estoy pensando en el artículo 17 del Código Penal, aprovechamiento de un delito como una hipótesis de encubrimiento, o bien deberían situarse en el contexto de los delitos asociados al trasplante de órganos. Esto es en la ley 19.451 de 10 de abril de 1996, porque no se aprecia ninguna razón para que los órganos provenientes de un aborto tengan un régimen diferente al que tienen, por ejemplo, los órganos provenientes de un homicidio o de unas mutilaciones. Si yo mato a una persona y les traigo un órgano, eso solo es punible en sí y en la medida en que lo prevé la ley de trasplantes de órganos, y no se ve por qué entonces, tratándose de órganos provenientes de un delito de aborto, la situación deba ser diferente. Yo creo que si nos situamos en la ley 19.451, yo creo que la mejor solución, es decir, la mejor solución técnica para hacerse cargo de esto, es simplemente modificar el artículo 13 bis de la ley. Lo puedo leer si les parece. El inciso primero del 13 bis de la ley de trasplante reza: el que extraiga órganos de un cadáver con fines de trasplante sin cumplir con las disposiciones de esta ley será penado con presidio menor en su grado mínimo. En igual sanción incurrirá quien destine dichos órganos a un uso distinto al permitido por la presente ley o al Código Sanitario. Pues bien,
parece indispensable situar esta figura que se está proponiendo aquí en ese contexto, y tal vez es necesario, y eso sí un punto que hay que reconocer, tal vez es necesario aclarar que órganos provenientes de un aborto, tal vez habría que aclarar que efectivamente se pueden considerar órganos de un cadáver en los términos del artículo 13 bis. Y en ese sentido es una cuestión que es muy plausible plantearlo en esos términos, pero el régimen debería ser el mismo, porque lo que se está produciendo aquí es que se está estableciendo un régimen mucho más severo. La pena prevista en este proyecto es presidio menor en su grado máximo, en circunstancias que el artículo 13 bis de la ley de trasplante prevé la pena de presidio menor en su grado mínimo. Y además, en esta ley, en este proyecto de ley, con menos exigencias que las previstas en aquella ley, porque en aquella ley se prevén fines de trasplante que en este caso no están previstas. Yo de verdad creo que esto es una materia que no debería tratarse en este proyecto y que más bien debería reformularse en términos de una modificación del artículo 13 bis de la ley de trasplante. Y por último, deber de confidencialidad médica y deber de denuncia. Tanto el proyecto como la Comisión de Salud consideran consagrar en el Código Procesal Penal que, tratándose del delito de aborto, el deber de confidencialidad de los facultativos o secreto profesional prima por sobre el deber de denuncia que pesa sobre los mismos profesionales. Eso es básicamente lo que se quiere resolver. Que en el ámbito del aborto el secreto profesional esté por sobre el deber de denuncia. Yo comparto plenamente este propósito, pero a mi juicio, tal como se está planteando, descansa en un error, en virtud del cual la solución propuesta termina teniendo efectos muy insatisfactorios. El error, a mi juicio, reconozco que esto es un tema discutible, pero a mi juicio es difícilmente controvertible. El error consiste en suponer que en la actualidad el deber de denuncia prima por sobre el deber de secreto profesional, lo que a mi juicio no es una lectura razonable del derecho vigente en Chile. Al menos en los casos que aquí importan, en los cuales el secreto no implica un peligro concreto para nadie en particular, porque en esos casos uno entiende. Si yo guardo silencio, estoy poniendo en peligro actual y agudo a una persona, es muy razonable que el deber de secreto profesional deba ceder. O bien el otro contexto en el cual puede ceder el deber de secreto es que se trata de personas que no están en condiciones de decidir al respecto. Estamos pensando de personas claramente inimputables, digamos, que no tienen ninguna autonomía para resolver al respecto. Como no es el caso aquí, a mi juicio parece evidente que en el derecho vigente en Chile el deber de confidencialidad, el secreto profesional, prima por sobre el deber de denuncia. Simplemente argumentaría los siguientes términos. Mientras la revelación de secretos es un simple delito con penas privativas de libertad de hasta 3 años de privación de libertad y multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales, esto es lo que consagra el artículo 247, inciso segundo del Código Penal, la infracción del deber de denuncia, que es lo que está en el otro extremo de la balanza, es una, si se me permite la expresión, es una vulgar falta que acarrea exclusivamente multa de hasta 4 UTM. A mi juicio, no hay manera de desconocer que para el derecho chileno vigente el deber de confidencialidad y el deber de secreto profesional es un deber muchísimo más importante que el deber de denuncia. Siendo por lo demás el criterio básico, no el único, pero el criterio básico para resolver conflictos entre deberes, precisamente, bueno, el mayor peso o menor peso relativo que tiene cada deber. A mi juicio, es solo una práctica irracionalmente deferente para las convicciones personales de los médicos y más interesada en la obtención de pruebas que en el imperio del derecho puede desconocer esta evidencia. Ahora bien, y esto es totalmente claro, la sola existencia de este error y que se trate de un error tan extendido al punto de que el Parlamento ha tenido que hacerse cargo de una manera de resolverlo, es sin duda una buena razón para zanjar el tema de una vez por todas. Pero desde luego hay que zanjarlo de un modo que no termine precisamente entronizando el error. Lo que tiene que hacerse en estos casos es aclarar que el deber de confidencialidad prima por sobre el deber de denuncia, pero no solo para el delito de aborto, sino que para absolutamente todos los casos en que no hay una razón diferente, que ya fueron los que puse, riesgo actual para una determinada persona o bien la situación de una persona que no puede resolver al respecto. Yo diría que con esa modificación esto es un aporte valioso del proyecto. Sin esa rectificación yo creo que termina siendo más perjudicial de lo que a primera vista
parece. Como digo, señor presidente, dejo la minuta a disposición de la comisión y estoy llano naturalmente a absolver cualquier consulta que tenga. Muchas gracias, profesor Héctor Hernández. Tal como lo dijimos, vamos a abrir una ronda de preguntas, de consultas para ambos. Le doy la palabra al diputado Cristian Monkeberg. Sí, mire, lo mío son dos preguntas. Gracias por las presentaciones a los invitados. A ver, en la minuta del profesor Alex Van Wenzel señala que uno de sus argumentos es que el proyecto implicaría una transformación radical en las relaciones sociales, no todos los seres humanos serán personas. En el fondo, lo que usted plantea y lo que decía su maestro, como usted señalaba, era que, y entiendo que uno es persona del momento de la concepción hacia adelante, no hay categorización, eso más o menos. El argumento contrario es que efectivamente para poder justificar el aborto, y por eso quiero que lo aclaremos, es que efectivamente el feto no sería persona y desde el nacimiento sí. Y hay argumentos muchísimos que se dice que no tiene atributo de la personalidad, que eso nacen a partir de... Entonces quiero que ahondemos en ese punto, que usted ahonde en ese punto y que lo aclare en el sentido de si efectivamente no hay categorización y son una misma cosa, antes y después del nacimiento, ahondar en esos argumentos de por qué sí lo son, ¿ok? Y a contrario de eso, por qué los argumentos que se dan en sentido contrario no lo serían. Y lo otro la otra pregunta... que es la modificación del artículo 345 bis. Es una pregunta muy breve nomás, pero no debería estar ahí por un problema de técnica legislativa. O sea, usted entiende que es necesario abordar este tema. A eso voy yo. Dejo hecha la pregunta. Usted plantea que tiene que estar en la otra ley por un problema de eficiencia legislativa, de que es más correcto. El 345 bis. ¿Contexto enseguida o después? No, ahí... Vamos a escuchar la consulta. Pero eso lo dejo planteado. ¿Ya? Porque también hay una diferenciación de pena entre presidio. Eso es, presidente. Muy bien. Le ofrezco la palabra a don Guillermo Cheroni. Gracias, presidente. La verdad, las cosas que me gustaría como clarificar un poco más la posición del profesor Alex, en el sentido siguiente, él nos ha dicho que aquí diríamos hay un gran error jurídico del proyecto en el sentido que confunde los planos entre la justificación o legitimación, ¿no es cierto?, y lo que significa la excusa. Y aquí en el fondo el código, perdón, la reforma estaría en el fondo legitimando las distintas situaciones para causal del aborto y especialmente en la medida en que se estaría considerando como que el feto no es persona. Y lo cual en alguna medida está diciendo usted que eso es un error, punto de vista jurídico, que en el fondo el feto sería persona, pero yo quisiera en el fondo plantearle que como si usted considera que es persona, cuando un embrión, dice aquí dentro de la causal segunda, tiene una alteración estructural congénita, es decir, cuando en el fondo no se ha conformado debidamente como un ser humano, especialmente cuando tiene algunos aspectos cerebrales que no se han, en el fondo, sus neuronas conformado adecuadamente para ser considerado una persona. O sea, allí el tema de la legitimidad, en mi opinión, no estaría como presente. O sea, habría una legitimidad, diríamos, porque en realidad estaríamos frente a alguien que no es persona para actuar de esa forma. No sé si comprende bien el planteamiento. Por otra parte, usted dice que aquí, en el fondo, todas estas causales deja en manos de la madre o de la mujer tomar la decisión, con lo cual el Estado se lava las manos, como quien dice, ella es la responsable y no tengo nada que ver. Pero yo no lo veo así porque el Estado en el fondo, y nosotros que somos miembros del Estado, estamos precisamente legislando y no nos estamos lavando las manos. El Estado no se está lavando las manos, está poniendo exactamente causales específicas de por qué está en el fondo permitido abortar. Y además que en el fondo, en varias de las causales, establece claramente qué requisito en el sentido para poder aceptarla se ponen, especialmente en el sentido de hacer un diagnóstico, tener una asistencia médica adecuada. O sea, hay un involucramiento claro del Estado para poder proceder en esta forma. O sea, yo creo que el Estado no se lava las manos. Y finalmente, si usted está hablando de que
en el fondo la ley esta estaría en el plano de la legitimación, lo cual usted no comparte porque estamos frente a personas, ¿no es cierto? Si yo no lo entiendo mal. Entonces, lo que usted quizás yo veo que está planteando es que en el código, un poco lo que dice el profesor, existen las excusas suficientes a través de las eximentes de responsabilidad penal. O sea que podríamos perfectamente encajar, diríamos, causales de aborto en lo que son las eximentes de responsabilidad penal. Pero que a mí no me parece suficiente. Me da la impresión que el otro profesor también dijo esto, lo que yo entendí, aunque quizás desatendí un poco, no sé, pero usted yo creo que se deduce al establecer, diríamos, que estaría legitimando contra lo que es la excusa. Y la excusa estaría estableciéndose en las causales eximentes, ¿sí? Lo entiendo yo así, ¿no? A usted. Y si establecemos eso, el tema con que nos encontramos con el hecho de que finalmente estas excusas, quien tiene que resolverlas es un juez, por lo tanto nos deja en una nebulosa bastante grande en la medida en que nos regulamos adecuadamente y el juez en algunos casos que podrían ser similares estaría considerando que hay eximente y en otros casos no. Es un poco las dudas que yo tengo, no sé si está claro. Eso es. Gracias, diputado Cheroni. Diputado Osvaldo Andrade. Muchas gracias, presidente. Yo quiero hacer una consulta y antes un comentario. Yo me eduqué en la misma universidad en la que usted es profesor. Probablemente por el aspecto, yo estuve un poco antes que usted. Y recuerdo esta discusión respecto al tema de la tortura y como causal razonable ante una situación como la que usted describe. Solo le quiero contar que hubo dos momentos en la escuela de esta discusión, antes del 73 y después del 73. Mire cómo el contexto generó cambios de opinión respecto de interesantes profesores que en ese tiempo fueron parte de ese debate. Por cierto, antes la posición era un poquito más laxa, con posterioridad era una posición bastante más categórica al respecto. No le voy a nombrar profesores, pues pudiera ser estimado hasta una difamación a esta altura de la vida, pero créame que había abundante profesor que justificaba entonces la tortura como causal como un eximente para justificar sobre la base de... Bueno, en ese tiempo no eran los terroristas, sino que eran más bien unas conductas un poco más no establecidas todavía. Pero me acordé de eso y se lo quería comentar. Yo tuve la posibilidad de estar antes y después, porque entre medio tuve un periodo de vacaciones. La pregunta que le quiero hacer a usted o a ambos profesores es, a mí me queda dando vuelta un problema. Si la conducta es atípica y en consecuencia no constituye un delito, si esa fuera la lógica, ¿no? Se me produce la siguiente situación. ¿Qué pasa con el hechor? Con el autor del delito. Estoy pensando básicamente en la violación, ¿no? Porque yo entiendo que en el caso de la tercera causal, la violación, que el médico no tenga el deber, que en ninguno de los casos tenga el deber de denuncia, puede ser porque en tanto cuanto él es compelido a participar de este proceso por mandato de la ley. Pero si la mujer no tiene la obligación de la denuncia, y estamos pensando que sí se trata de un delito que no va a ser penado sobre la base de las consideraciones que ustedes han planteado, se me produce esta confusión respecto al hechor, al autor de... No, y ahí habrá que distinguir si es delito o no, del hecho punible o no punible. Y desde ese punto de vista me hace ruido que la mujer no tenga la obligación de la denuncia. No sé si me explico lo que quiero preguntarle, porque me confundí un poco a propósito de las intervenciones. Lo digo de otra manera. Si la tercera causal, que en el evento de la violación, si el aborto en ese caso no es un delito, no veo cómo podríamos perseguir la responsabilidad incluso del hechor. No sé si me explico. Gracias. Gracias, diputado Andrade. Diputado Fuad Chaín. Gracias, presidente. Agradecer la participación de nuestros invitados. Claramente que hay dos formas de plantear cómo se puede enfrentar esto. El primer profesor nos plantea que esto debiera resolverse por la vía de la culpabilidad, ¿no es cierto?, a través de generar excusas exculpatorias. Y
El segundo profesor nos plantea que esto deberá resolverse más bien por la vía de la antijuridicidad, ¿no es cierto? Es decir, que esta conducta no es antijurídica y por lo tanto no es perseguible desde ese punto de vista, no es sancionable. Y claramente que esto no es una discusión solo dogmática, porque si fuera solo dogmática y ver por cuál de las dos vías podemos llegar al mismo resultado, que es que efectivamente la conducta no termine siendo sancionada, claro, uno podría optar por cualquiera de las dos alternativas, pero tiene un efecto práctico importante, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando del tema de la culpabilidad, ¿ya? Primero, por ser una conducta típica y antijurídica, pero no culpable, donde el que de alguna manera puede beneficiarse de las excusas culpatorias, ¿no es cierto?, o de las eximentes que señalaba el artículo 10, número 9, número 11, el profesor, claramente no podría beneficiarse, solo podría ser, digamos, la persona que se practica el aborto, pero ¿qué ocurre con los facultativos, con el personal médico? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Ah? No podrían efectivamente beneficiarse de esta excusa. ¿Qué es lo que ocurre? Que mantendríamos una situación que hoy día existe, porque en Chile hoy día hay aborto. Lo que pasa es que el aborto se hace de forma clandestina. Y hay aborto no solo desde el punto de vista no es ni por indicación ni por plazo, de un aborto que es el peor de todo, ¿ya? ¿Ah? Puro y simple, pero en la clandestinidad. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo a mujeres que están puestas en esta situación extrema, que son las tres causales excepcionalísimas por las cuales se pretende legislar, decir, mire, usted vaya y practíquese el aborto en la situación que pueda, en la clandestinidad, en la informalidad, porque si lo hace en el sistema formal, ningún médico probablemente va a atreverse porque va a ser perseguido penalmente, pero si la pillan, usted no va a ser culpable, no va a ir a la cárcel. Esa es la solución práctica. A mí me parece que no es lo que pretende resolver este proyecto, ¿ah? Pero además tampoco podría, de alguna manera, tener financiamiento, ni en el sistema privado ni público de salud. ¿Cómo vamos a financiar una conducta que es antijurídica? Entonces, hay un efecto práctico muy importante, pero también un efecto práctico respecto de la propia mujer, porque tendría que enfrentar eventualmente un proceso judicial para que un tribunal efectivamente establezca que concurre esta eximente. Y tendría que enfrentar un proceso, eventualmente incluso ser sujeto a algún tipo de medida cautelar, aunque sean de baja intensidad, pero tiene un efecto práctico. Entonces, quiero decir que esta discusión no es inocua, ¿ya? Y me gustaría preguntar cómo pretende resolver aquello nuestro profesor de Alex von Basel. ¿Cómo pretende resolver? ¿Cómo lo plantea? Obviamente, pero ¿cómo pretende resolver? Como la propuesta que nos puede hacer el profesor respecto de estos efectos prácticos, concretos, ¿cómo lo sugiere? Segundo tema que me gustaría efectivamente consultar, que dice relación con lo que nos planteaba el profesor de la Universidad Diego Portales, el profesor Hernández. Nos decía, mire, que a mí me parece interesante, cuando recordaba el modelo alemán, que efectivamente tiene un modelo de aborto de plazo, y tiene un sistema de consejería, pero no es cualquier consejería, no es una consejería neutra, es una consejería, entiendo, disuasiva, ¿no es cierto? Es decir, hay una consejería que lo que busca es justamente evitar que la mujer decida abortar. Pero luego de pasar por este proceso de consejería y dentro de los plazos máximos, si es que igual la mujer decide abortar, entonces ahí no es perseguible penalmente y hay un tema no hay culpabilidad. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué no, ya que aquí estamos en un modelo de indicaciones, no podríamos incorporar también un modelo de consejería disuasiva, incluso en este modelo de indicaciones? ¿Por qué solo estamos buscando el modelo alemán de la consejería para un sistema de plazo? ¿Por qué? Pero esa consejería no es neutra, es disuasiva. ¿Por qué no incorporar un modelo de consejería disuasiva también en estos tres casos? ¿Cuál es la opinión? Tercer punto, denuncia. Y en esto quiero sumarme un poco a lo que ha planteado el diputado Andrade, porque es cierto con nuestros modelos de acción penal mixta, porque uno dice, bueno, la mujer puede, incluso por distintas razones, ¿no es cierto?, sociales, de todo tipo, que la mujer que ha sido víctima
de una agresión sexual como la violación, decía no denunciar, no iniciar un proceso penal. Por eso que un delito de acción penal mixta que se inicia con la denuncia o querella y que después continúa como acción penal pública. Entonces, si esa mujer renuncia a ese derecho para acudir a un establecimiento de salud, para que se interrumpa su embarazo de un embrión, vida humana en gestación, protegida constitucionalmente, porque la Constitución protege la vida al que está por nacer. Entonces, ¿por qué no, si ella renuncia a ese derecho a no comunicar a nadie, autoridad competente, a nadie, el haber sido objeto de una violación, ¿por qué no entonces también ese mismo hecho, esa misma denuncia, este mismo requerimiento ante el establecimiento hospitalario tenga el efecto jurídico de la denuncia? Automáticamente. Porque a mí lo que me parece un contrasentido, que para interrumpir el embarazo, yo sí pueda renunciar a denunciar la violación y comunicarle a una autoridad médica que fui objeto de una violación para que interrumpan el embarazo, pero no para que persigan penalmente al responsable de aquello. No para poder perseguir penalmente al autor de ese delito. Es decir, para que se interrumpa la vida del que está por nacer, que no tiene ninguna responsabilidad en nada, yo renuncio a ese derecho. Pero para que se persiga al responsable de aquel hecho delictual, entonces, no, después tengo que ir a ratificar, no sé qué cosa. ¿Por qué no podría operar de manera automática? Si yo decido interrumpir mi embarazo por la causal de violación, entonces renuncio a mi derecho a que esa comunicación no tenga efecto jurídico de denuncia para los efectos de perseguir penalmente al culpable. Y, por último, artículo 345 bis. A mí me parece que claramente no solo hay un problema de ubicación de la norma sino que, y de proporcionalidad de la pena, como lo señala, sino que también hay un problema de tipificación. Porque tal como está redactada la norma, que no se refiere a ningún fin en específico, sino que señala el que facilitare o proporcionare a otro cualquier órgano, está absolutamente abierto a aquello. O sea, si se le proporciona, por ejemplo, para los efectos de ser incinerado, porque algo hay que disponer de aquellos tejidos. Entonces, se lo facilita a otro para estos efectos, perfectamente podría ser perseguido penalmente. ¿Por qué? Porque el tipo penal no está definido de que se facilite para un fin específico, sino que el que facilitare o proporcionar a otro por cualquier fin, de cualquier manera. ¿Qué es lo que tendría que hacer el facultativo con esos tejidos, con los órganos, con aquellos fluidos? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que quedarse con ellos, porque con el solo hecho de facilitar habría una especie de responsabilidad penal objetiva, ¿no es cierto? Se lo facilito a otro, inmediatamente soy autor del delito. Entonces, a mí me parece que también hay un problema de definición del tipo penal, porque así como está redactado, parece más bien como un tipo de responsabilidad penal objetiva que claramente no se condice con nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien. Son las primeras 4 consultas, pues son un poquito más en realidad. Le vamos a ofrecer la palabra a don Alex Van Bissell para que se refiera a ella y a continuación al profesor Héctor Hernández. Gracias. Lo más breve posible respecto. A ver, los adjetivos calificativos en estas cosas tienen una carga, ¿no es cierto?, argumental importante. Aquí mi querido amigo el profesor Hernández ha calificado de extrema mi posición. Yo no considero que sea una posición extrema entender que el no nacido es un ser humano. Y con eso contesto la primera pregunta. Lo que está en juego acá realmente es el estatus de protección jurídica del ser humano. Yo creo que sobre la palabra persona no nos vamos a poner nunca de acuerdo, o muy difícilmente, porque hay muchos conceptos distintos de persona en distintos ámbitos, de acuerdo a incluso en las distintas ramas del derecho, definen de manera distinta la personalidad o la capacidad jurídica. Entonces, yo en ese sentido no perdería energía en tratar de ponerse de acuerdo en un concepto de persona. El concepto importante es el concepto de ser humano, y la pregunta clave es: ¿el ser humano va a estar protegido realmente siempre, el ser humano inocente, o va a haber situaciones en las cuales el ser humano inocente puede ser maltratado o muerto para obtener un fin valioso? Esa es la pregunta que hay que resolver.
Ya, esa es la pregunta clave. Y en ese sentido no me parece que sea un planteamiento extremo, porque hay personas que piensan naturalmente que el ser humano no nacido no es un ser humano, no pertenece a la especie, no sé. Y puede haber casos que médicamente estén documentados donde no se llega a constituir genéticamente, ¿no es cierto? No se da el genoma de un ser humano, no lo sé, digamos. Pero la verdad es que lo que sí sería una posición extrema sería decir que el no nacido no es un ser humano. Eso uno lo ha escuchado muy pocas veces, por lo menos. ¿Me permite una intervención? Por supuesto. No, sobre eso, profesor, y agradecerle a ambos, yo creo que es tremendamente importante que usted pueda delimitar lo que es persona y ser humano, porque hoy día se está discutiendo en la Comisión de Familia la Ley de Garantía de los Derechos de la Niñez, y se ha cambiado el concepto de niño, que lo establece la Convención, como todo ser humano menor de 18 años, a toda persona menor de 18 años. Y esa distinción, a mi juicio, tiene una intencionalidad, que es precisamente invisibilizar los derechos del que está por nacer. Entonces, yo creo que no es menor el poder puntualizar qué sujeto de derecho y qué dignidad tiene el que está por nacer. Sí, yo no sabría enjuiciar la intención que hay detrás, pero lo que sí es cierto, lo que sí es efectivo es que hay planteamientos que consideran que la personalidad no se inicia sino con el nacimiento o con una etapa posterior, con una etapa de desarrollo posterior a la concepción. Entonces, claro, cuando se habla de ser humano, esa duda no existe, porque el ser humano existe desde, ¿no es cierto?, que existe la entidad genética de la especie humana. En cambio, sí se plantea, digamos, la duda cuando se utiliza la palabra persona. Ahora, eso hasta ahí yo puedo llegar, digamos, efectivamente, esa es la... Ya. Y con eso creo que haberme hecho cargo de la primera pregunta del diputado señor Monkeberg. Respecto a la confusión de los planos, que yo decía en que incurre el proyecto, ¿no? Que confunde la justificación con la excusa. Es una pregunta interesante porque resulta que la aproximación a la despenalización del aborto, a la legalización del aborto, es una aproximación de empatía hacia una situación extrema en la cual se encuentra la mujer y en la cual se pueden encontrar también personas cercanas a ella. E incluso, extendiendo mucho las cosas, personas a quienes les toca atenderla médicamente. Pero de ahí se pasa, ¿verdad?, a un plano completamente distinto, que ya no es el de la empatía, que fundamenta una excusa, una tolerancia, sino al plano de decir, no, la acción abortiva tiene que estar justificada, tiene que estar aprobada por el derecho. Esa es la confusión. A lo mejor no hay ninguna confusión y a lo mejor el proyecto justamente es así, decir, mire, voy a partir de la empatía para llegar a una justificación. Pero lo que yo no creo es que quienes promueven el proyecto de legalización del aborto estén pensando en justificar la tortura cuando es necesaria para obtener un fin valioso. ¿Ya? Entonces uno podría llegar a una empatía muy grande con las 100 vidas que se van a perder si es que la bomba estalla, pero no por eso va a sacar la conclusión de que torturar al detenido, ¿verdad?, es conforme a derecho. No va a sacar esa conclusión. A lo más va a decir, mire, consideremos una excusa. Yo creo que ni una excusa entra en consideración, pero uno puede decir, consideremos una excusa. Pero no va a decir, no, entonces conforme a derecho, porque empatizo mucho con las 100 vidas que se van a perder. Esa es la confusión. ¿Se entiende? ¿En qué sentido el Estado se lava las manos con el proyecto de aborto? Porque lo que va a hacer el Parlamento, el legislativo, va a ser decir, la mujer tiene el derecho de abortar. Tiene el derecho a pedir una prestación de salud legítima que se llama aborto. Ahora, este aborto concreto, de esta criatura concreta, es algo que va a cargar sobre la decisión, ¿no es cierto?, de la mujer, en el caso concreto. En ese sentido es que el Estado se lava las manos, porque le va a decir, mire, su situación es muy complicada, esta criatura probablemente se va a morir, probablemente va a requerir cuidados muy intensos durante el embarazo, entonces, ¿sabe qué? Vea usted, pues, tiene el camino de abortar, perfectamente legítimo, o, por el contrario, tiene el camino de recargar a sus seres queridos, recargar a la sociedad con todo lo que implica, ¿no es cierto?, llevar este embarazo a término y que esta criatura nazca. En ese sentido es que me refería a que se lava las manos.
La pregunta es si existen hoy día excusas, es decir, no justificaciones, sino excusas a la conducta de la mujer. Efectivamente existen, el artículo 10, número 11, ¿verdad?, da para mucho en ese sentido. El artículo 10, número 9 da para menos, pero también se puede utilizar. Pero eso no significa que no se puedan perfeccionar las excusas, ¿eh?, para situaciones concretas, ¿no es cierto?, relacionadas con el embarazo en situaciones extremas. No digo que no se pueda. Mi punto no era decir el derecho positivo chileno está perfectamente bien como está, ¿eh?, sino que era decir el proyecto lo que pretende es resolver este tema a nivel de justificación. Estaría por la semente, entonces, ¿no? Yo no sé si tendría que pensarlo bastante más. La verdad es que me concentré más bien en el proyecto que estaba sobre la mesa. A mí me parece que en todo caso el tema excede con mucho su dimensión penal. Entonces, es raro discutir el tema solo llevarlo a este extremo. O sea, cuando me dicen, mire, usted es profesor de Derecho Penal, entonces venga a hablar sobre aborto. Pero a ver, si el derecho penal es el último, digamos, que tiene algo que decir en esto, ¿no? Hay muchas otras disciplinas y muchas áreas de política pública que están mucho antes, digamos, que el derecho penal. El derecho penal realmente viene muy detrás, digamos, de toda una serie de definiciones previas. Entonces, la verdad es que en ese sentido yo creo que habría que estudiarlo en términos mucho más globales. En Chile, el hecho de que la mujer, por ejemplo, sea la que lleva en buena medida, sino en muchos casos totalmente, el peso de lo que significa la maternidad, paternidad en sentido amplio, bueno, es una situación que en el ordenamiento jurídico no está reflejada suficientemente, a mi juicio. La mujer está muy sola en la legislación chilena con la carga que significa la perpetuación, ¿no es cierto?, de la especie y los problemas, ¿no es cierto?, de multiplicación de la especie que necesitamos también en Chile, digamos. Ahí aún desde el punto de vista estrictamente demográfico, ¿no?, la mujer está, a mi juicio, en el ordenamiento bastante sola, pero eso ya excede con mucho, digamos, mis competencias también. Me preguntaba el diputado, ¿no es cierto, señor Chadín, ¿cómo pretende usted resolver los problemas prácticos? Porque yo me quedé con dos preguntas, subpreguntas respecto de esa. Primero, hoy día lo que se le diría a la mujer es aborte, pero aborte fuera del sistema, digamos, en la clandestinidad. Yo diría más bien, hoy día lo que el derecho le dice a la mujer es no aborte. O sea, no realice un aborto, porque usted no puede tomar esa decisión respecto de otro ser humano. Eso es lo que le dice, ¿no? Una mujer puede decir, bueno, yo aborto de todas maneras, digamos, ¿no? Pero el derecho es muy claro. Por eso los argumentos, respecto del aborto, no pueden ser argumentos de derecho positivo. O sea, yo no sé si la Constitución alemana permite o no el sistema de indicaciones. Ellos tienen sus expertos y el Tribunal Constitucional tiene su opinión, ¿eh? Pero no es un argumento de derecho positivo. La cuestión del aborto es una cuestión moral, ¿eh? Si el derecho chileno rechaza el aborto, el derecho positivo chileno es claramente contrario al aborto, por donde uno lo mire, ¿eh? O sea, uno puede discutir si la Constitución excluyó la posibilidad de una ley de aborto. Bien, pero si uno revisa la legislación chilena, desde ¿no es cierto?, el derecho de familia hasta los temas más biológicos, el derecho chileno reconoce, ¿no es cierto?, un bien muy importante en el ser humano no nacido, y lo protege. Entonces, y además, bueno, el aborto es delito. Entonces, esto es una demanda moral, no de derecho positivo. Entonces, lo que el derecho le dice a la mujer no es aborte clandestinamente, le dice usted no puede abortar, no debe hacerlo, ¿no? Y si está en una situación extrema, la voy a disculpar, pero no lo puede hacer. Y lo otro, el proceso penal, es que en el sistema de indicaciones tampoco va a estar la mujer libre de un proceso penal. Porque como es una conducta que en principio es antijurídica, pero va a estar justificada, y la justificación es una excepción, bueno, entonces hay que comprobar que se verifican todos los presupuestos de la excepción. Y alguien podría decir, es que sabe que aquí no se dieron los presupuestos, o sabe que aquí la mujer no fue autónoma para tomar la decisión. Verifiquemos la autonomía de la mujer, verifiquemos si no estaba presionada, ¿eh? Entonces, claro, uno podría blindar el sistema y decir, mire, no caben recursos. Una vez hecho el aborto, no hay proceso posible. Pero ¿se quiere llegar tan lejos? ¿Se quiere llegar al punto de que no sea posible impugnar, ¿no es cierto?, el proceso que llevó a la autorización del aborto? Probablemente no. Y por lo tanto, el proceso, si el peligro es que exista esta judicialización,
El proyecto no la va a suprimir, no la va a suprimir. Creo ahí haber contestado la mayor parte de... Gracias, profesor. Profesor Héctor Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Para aclarar mi punto inicial, yo no he querido decir a mi querido amigo Ale que él es un extremista ni mucho menos. Lo que yo sí he querido decir, porque además no tiene que ver en absoluto, y no es una terminología que yo haya usado, igual que él. Yo creo que el punto no tiene que ver sobre cómo uno define lo que es ser humano y cómo uno define qué es persona. Hay buenas razones para pensar que el ordenamiento constitucional chileno hace esa distinción, pero con total independencia de eso. El tema que puede ser extremo, y en ese sentido tal vez le llega a Alex Van Bessel, pero yo ni siquiera quiero pronunciarme sobre eso, es que sí es un extremo entender que el reconocimiento de la dignidad del ser humano o de la persona, como se llame, implica necesariamente una protección absoluta de eso. Y yo diría que eso no es así, porque ante situaciones en donde la fuente de un riesgo totalmente injustificado para los derechos y la dignidad de una persona provienen de otro, aunque ese otro sea una persona plena en dignidad y derecho, aunque ese otro sea completamente inocente, a mi juicio el derecho no puede sino darle la razón a aquel que en defensa precisamente de sus derechos y su dignidad, porque no ha tenido responsabilidad y no ha tenido culpa en la situación. Y lamentablemente el riesgo para su dignidad y derecho proviene de otro. El derecho no puede sino reconocerle la posibilidad de sacrificar los derechos de ese otro y no simplemente como una disculpa, no simplemente como una comprensión. Digamos, mire, lo entendemos, porque cuando se dan esas situaciones lo único que corresponde en un ordenamiento jurídico es que se le dé el derecho a actuar de ese modo. A mi juicio eso es lo que hacen la mayoría de los ordenamientos jurídicos comparados. Me hago cargo y voy hilando algunas cosas. A las preguntas del diputado Cheroni, si bien no me interpeló directamente a mí, pero yo creo que es bien importante lo siguiente. Toda causa en virtud de la cual alguien no es penalmente responsable se llaman todas eximentes. La diferencia no está ahí, todas eximentes. La legítima defensa y la locura o demencia son eximentes. Están en ese sentido en el mismo plano. Desde un punto de vista de fondo, sin embargo, conceptual, están en planos totalmente distintos, que es un poco la discusión, ¿cierto?, que introdujo el profesor Van Bessel y que yo he continuado. Cuando falta la culpabilidad, uno puede perdonar a la persona. Bueno, si es un loco, si está en una situación desesperada, bueno, lo perdonamos, no hay nada que hacer. El pobre no tenía mucha alternativa. En cambio, cuando hablamos de justificación, estamos diciendo, más allá de que nos parezca mal, lamentable la situación, estamos diciendo esta persona actuó correctamente. Dolorosamente tal vez, pero actuó de acuerdo con el derecho. Y eso es la diferencia fundamental, y esto es lo que está en juego aquí. Y eso se vincula, entonces, con la pregunta del diputado Chaín, que tiene que ver con los efectos, prácticos, yo creo que se han planteado acá. Es decir, la posibilidad de, por así decirlo, normalizar una cierta práctica ordenada, controlada en el sistema de salud de la interrupción del embarazo, supone, a mi juicio, en términos absolutamente necesarios, que las indicaciones sean consideradas como causas de justificación. De lo contrario, no es posible. Y yo creo que se ha dicho con todo, y yo creo que eso es lo que está aquí presente. Es decir, si estas son simples eximente, diputado Cheroni, pero eximente en el sentido de que exculpaciones, disculpas, excusas, no hay posibilidad de que nada de esto se pueda hacer en el sistema público ni privado de salud, porque son actos ilícitos. No obstante que estamos dispuestos, obviamente no todos están dispuestos, pero aparentemente muchos están dispuestos a que esto tenga un canal a través del sistema de salud. Eso no es posible, porque los hechos siguen siendo ilícitos, insisto, el sistema de salud, ni el presupuesto, ni nada puede estar disponible para realizar conductas que el propio ordenamiento califica como ilícitas. Y siempre en relación al diputado Chaín, porque él se centró en el tema del régimen general, que es de esta asesoría
sistema de plazos con asesoría obligatoria. Pero yo lo que quería destacar era más bien, como nosotros no estamos discutiendo eso, sino que estamos discutiendo un régimen de indicaciones, era reforzar esa idea. El Tribunal Constitucional alemán lo tiene clarísimo. Mire, un sistema donde la mujer decide dentro de las 12 semanas y a lo más tiene que ir al médico porque efectivamente esto es disuasivo en la práctica. Y yo creo que puede haber buenas razones para eso, pero no es el punto de la discusión. Ahora, en realidad, tan disuasiva no es porque se entiende que tiene que ser una asesoría respetuosa de la autonomía de la mujer, o sea, que tiene que ofrecerle caminos, pero no puede pretender coaccionarla. Pero con independencia de eso, el Constitucional alemán tiene clarísimo que las indicaciones, y son estas, peligro de vida, y ahí se incluye la inviabilidad, ¿cierto?, de vida del que está por nacer, y el caso en que la mujer ha sido víctima de un delito sexual, es muy notorio porque son los casos, no hay ninguno más en el derecho alemán. La ley alemana es clarísima y el Tribunal Constitucional lo ha validado, ha dicho, esas son causas de justificación. No es que perdonemos a la mujer, sabe que no se preocupe, no la vamos a perseguir, no la vamos a meter además presa, sino que le dice usted no está haciendo nada indebido. Y la razón de fondo es, no obstante que el que está por nacer es un inocente, si eso está fuera de toda discusión, es que es un caso único en la naturaleza, no hay otro. No hay ningún otro caso en que nuestra vida, y los que somos hombres no estamos en esa situación, no podemos estar en esa situación, en que nuestra vida esté de tal modo vinculada a la vida de otra persona. Es un fenómeno natural que así se dio y que por lo tanto pone a la mujer en una situación que es inédita, que solo la mujer embarazada puede encontrarse en esa situación, que su bienestar pasa o está fuertemente comprometido precisamente por el bienestar de otro. Eso en la naturaleza no existe más. Y es precisamente esa situación radical la que, desde un punto de vista de la dignidad de la mujer, de los derechos de la mujer y del bienestar de la mujer, se considera que es excepcional. Y eso es lo que permite que determinados ordenamientos entiendan que, por ser una situación tan extrema, no solo sea un tema de empatía, de comprensión, bueno, ya no la vamos a castigar, sino que entender, usted está en una situación tan extraordinaria que le vamos a poner restricciones. Le vamos a poner restricciones, pero si usted satisface esas restricciones, usted obra de acuerdo con el derecho. Usted no está haciendo nada ilícito y nada que deba hacer clandestinamente. Para cerrar al diputado Andrade, y termino, señor presidente. Perdón, tenía una pregunta pendiente, sí. 345, bis, no es solamente un problema sistemático. Yo creo que hay además un tema de desproporción. Este delito, que es claramente un delito parasitario, por así decirlo, del aborto, tiene más pena que algunas hipótesis de aborto, que el aborto consentido, ni más ni menos. O sea, esas penas no pueden ser. Adicionalmente, y eso no lo alcancé a decir, la inhabilitación profesional es un total sinsentido. Resulta que es más grave cuando el hecho previo no es delictivo que cuando es delictivo. O sea, si es un aborto delictivo y yo incurro en la conducta, tengo menos inhabilitación que si el aborto previo no es delictivo. O sea, no quiero entrar en el detalle. Esta es una norma que está mal hecha y yo creo que hay que modificarla sustancialmente. Pero yo creo que, uno, hay que bajarle la pena, dos, hay que ubicarla en otro contexto sistemático y tres, hay que al menos solucionar, yo diría, en la línea del diputado Chain, tal como decía, parece que hay que ponerle algún tipo de restricciones porque tal como está el tipo abarca cualquier cosa, y por último resolver el tema del el sinsentido que está en la inhabilitación. Ahora bien, respecto del deber de denuncia, diputado Andrade, dos cosas. Primero, para que no se produzca ninguna confusión. Si el aborto bajo estos supuestos está justificado, lo único que está justificado y no es punible es el aborto. La violación evidentemente sigue siendo un delito perseguible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y a la pregunta lo vinculo también con el diputado Chaín. Bueno, ¿y por qué no? O un deber de la mujer a denunciar, o bien que el solo requerimiento de la mujer ante el sistema, qué sé yo, de salud provoca el mismo efecto. Yo creo que el tema ahí fundamental pasa por entender la lógica de los delitos de acción penal mixta, que tienen una lógica. La lógica, ¿por qué en los delitos de violación y no en el robo? En el robo hay acción penal pública, digamos. No, pero en la violación y en otros delitos sexuales hay este régimen. Y la razón es porque se entiende que son delitos que por sus características, por cómo comprometen en parte la dignidad, la intimidad, eventualmente el honor, según la susceptibilidad de cada cual, la persecución penal puede ser, en vez de solo un castigo para el hechor,
puede ser un doble castigo para la víctima, es decir, lo que se llama la victimización secundaria, terciaria, dicen algunos incluso. Entonces, en esos casos, la legislación desde siempre, en muy pocos delitos, ha dicho, ¿sabe qué? Aquí el remedio penal puede ser a veces más grave que la enfermedad para la víctima, no queremos afectar más la situación de la víctima y por lo tanto le damos a ella una decisión al respecto. Yo creo que precisamente en ese contexto, en este contexto específico, ambas lógicas pueden coincidir, pueden desde luego coincidir, porque, y eso como se ha dicho siempre, yo creo que nadie lo puede negar, la decisión de interrumpir un embarazo evidentemente no es sencilla, es sumamente traumática y yo creo que yo creo que no alcanzan a hacer argumentos, pero cuando se suele argumentar, sí, pero la mujer queda luego en una situación, bueno, eso es completamente real. Si adicionalmente se le agrega la carga que tiene el proceso penal para ella, que tiene que cooperar obligatoriamente, etcétera, yo creo que eso puede ser un doble castigo para ella. Todo, señor presidente. Muchas gracias, profesor. Nos están llamando a hacer quórum a una sesión especial. Le voy a pedir a nuestros invitados que permanezcan porque hay 2 diputados que han pedido hacer consulta. Vamos a suspender la sesión aproximadamente unos 5 minutos y volvemos. ¿Sí? Se reanuda la sesión de la Comisión de Constitución y en el orden de inscripción está para tomar la palabra el diputado Arturo Esquella. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer a los profesores la participación en este debate y quisiera hacer primero una pregunta general, muy en la línea de la introducción del profesor Van Besen. En esta lógica de la justificación versus excusa, o no sé cuál fue la palabra exacta que utilizaba, pero aterrizándolo un poco más al proyecto y siguiendo la lógica que se ha seguido en el debate, en la opinión pública, respecto de la despenalización versus legalización, que hay, digamos, una sintonía bastante cercana con lo que nos mencionaba en su introducción, pero me gustaría en el fondo aterrizarlo al contenido del proyecto, o sea, ¿cómo lo ve el profesor derechamente? Acá estamos frente a una despenalización, estamos frente a ciertos casos cuando se constituyen las causales o los requisitos, se excusa, digamos, entonces por eso desde esa perspectiva sería solo despenalizar o estamos legalizando, y si es que vemos bien, por lo menos esta es mi aproximación, si es que vemos ciertos artículos que están dentro del proyecto de ley que apuntan precisamente al rol que tiene el prestador de salud, a la no negativa que debiera venir por parte, digamos, del facultativo, es decir, digamos, no se puede excusar, salvo, digamos, ciertas condiciones, pero así todo la institución médica tiene que proveer, digamos, de un facultativo. En fin, yo no quiero dirigir más, digamos, la pregunta para que la conteste libremente. Lo segundo, también derechamente sobre el proyecto, pero esto referido a los 2 profesores, sobre las modificaciones del artículo 175, porque ahí estamos frente a una excepción a la denuncia obligatoria que tienen ciertas autoridades o ciertas personas, esto es en el Código Procesal Penal, pero me da la impresión que en la manera que se ha elegido por parte de los redactores del proyecto para incluirla dentro de la modificación, apuntaría más bien a una suerte de generalización y se estaría considerando la excepción para todas las causales. Y hay que recordar que por lo menos en la apariencia este proyecto siempre se ha planteado como para ciertas causales de aborto, siguiendo, digamos, la conducta en términos generales estando penada. Pero si es que uno lee y aplica, digamos, al Código Procesal Penal la modificación al 175, pareciera ser que apunta a una lógica más bien general y podría perfectamente entenderse como un paso bastante avanzado hacia un aborto sin expresión de causa o más bien abierto, sin referirse únicamente a las 3 causales que hoy día estamos discutiendo. Y una tercera pregunta para el profesor Hernández, en la lógica de uno de los principales argumentos que se han dado,
que es la autonomía de la mujer, que también se ha revisado en parte de las exposiciones o de las preguntas. O sea, el derecho que tiene exclusivísimo la mujer para poder decidir, digamos, respecto de su cuerpo. Llama la atención que esto sea únicamente, que se configure, digamos, este derecho solo en ciertas condiciones, incluso, digamos, en ciertos momentos, o hasta, digamos, cierto momento. O sea, no debiera ser considerado, si es que ese es el verdadero argumento, hasta el último momento de embarazo, incluso uno podría extrapolarlo más allá del nacimiento, porque obviamente esa autonomía de la madre, una vez que nace el hijo, también se ve bastante comprometida. El hijo sigue dependiendo de ella y, por cierto, digamos que su día, si es que se quiere ver así, cambió, para bien o para mal. Yo creo que para bien, pero en fin. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Esquella. Diputada Claudia Nogueira. Gracias, presidente. Saludar a ambos invitados y agradecerles sus exposiciones. Lo mío es muy breve. Solo hacer un pequeño comentario. Yo creo que ambos académicos, y si no, sáquenme de duda, creen que el que está por nacer merece algún grado, al menos, de protección, por el hecho de tener dignidad propia de un ser humano. En esa línea, a mí me gustaría también, y no me voy a ahondar en lo que ha dicho el diputado Esquella, sincerar este proyecto. Pues yo creo que este proyecto de alguna manera ha incurrido en, a lo mejor voy a ser muy poco políticamente correcta, pero en una maña, que es establecer una despenalización, y usted claramente, ambos profesores, usted, profesor Hernández, ha dicho que basta recurrir al artículo 10, número 11 y número 9 del Código Penal para saber que aquí no hay una despenalización, porque existe hoy día a través de los eximentes de responsabilidad, sino más bien una legalización, con prestaciones que deben cumplirse en el sector público y privado también, son exigibles, en fin. Me gustaría ver si pudiéramos hablar derechamente de una legalización y transformar el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción del embarazo, sino más bien que legaliza la interrupción del embarazo en ciertos casos. Y eso no es casualidad, no es baladí ese comentario, porque eso impacta en una serie de apreciaciones y sobre el impacto social que causa el que aquí se legalice el aborto es distinto a lo que entiende la gente por despenalizar el aborto. Y en ese sentido, a mí me gustaría una cosa muy breve, que usted me dijera sí o no. Cuando habla de que siempre debe primar el deber de confidencialidad, profesor, ¿se refiere a en general? ¿Siempre debe primar el deber de confidencialidad? Si es así, siempre, no solamente para el aborto, para todos, para toda la... ¿Sí? ¿Siempre debe primar? Ah, bueno, es que yo le entendí eso. Que siempre debía primar el deber de confidencialidad. Y a mí me produce eso me llama la atención en dos puntos que creo que son graves. Uno, el que prime siempre el deber de confidencialidad, es decir, a todo evento. Yo en eso lamentaría que una mujer producto de violencia intrafamiliar, llegando a un hospital con mucha angustia porque quien le pega es el marido, le manifieste eso al doctor y le diga, mire, yo por favor le pido que no porque mi marido me dijo que esta era la última vez, y prime el deber de confidencialidad y se deje impune algo tan nefasto como es ese tipo de violencia. Si lo llevamos al caso del aborto, este proyecto establece el deber de confidencialidad en todas las causas. Habíamos dicho que aquí el aborto continúa siendo un acto ilícito, pero justificado en estas tres causales. Pero aquí el proyecto habla del deber de confidencialidad y exime de denuncia, salvo en los casos de las menores de 14 años, prácticamente en todo. Aquí usted hablaba, profesor Hernández, de la autonomía de la mujer. Yo entiendo, y así lo he visto largamente en la Comisión de Salud, que ninguna mujer elige hacerse un aborto si no está en una situación de desamparo y vulnerabilidad feroz. Y sabemos que la mayoría de los abortos que se producen en Chile, y eso lo dijeron los facultativos, los académicos, no se reducen a estas tres causales. La mayoría de los abortos son provocados en situación clandestina, no en caso de vida o muerte de la mujer, que se lo hacen efectivamente en los hospitales, en el caso de la primera causal, sino por presiones
de la pareja, presiones de educación, presión de cultura, en fin, una serie de condicionantes que hacen que una mujer elija el aborto. Usted habla de que aquí prime el deber de confidencialidad. Se lo explicó ya el diputado Andrade y también lo preguntó de alguna manera el diputado Chaín. A mí me produce problema en dos cosas. Uno, en el caso de las mayores de 18 años hay evidencia de que esta ha sido la puerta, cuando se exime el deber de denuncia y prima la confidencialidad, ha sido la puerta, es el caso de España, que es el más gráfico, al aborto libre. Pues si usted me dice que aquí debiera haber aborto libre, uno discutiría en otro ámbito, pero aquí el proyecto está circunscrito a 3 causales. Y ahí esta es la puerta que abre el aborto libre, porque la mujer dice, fui violada, aquí no hay examen, hay deber de confidencialidad, por lo tanto se asume que esa condicionante sin ningún tipo de mayor investigación, si así fue o no. Y eso ocurre en la calle. Yo soy diputada de una comuna popular y la gran cantidad de abortos que hay son abortos no por estas 3 causales, sino debido a presiones. Y eso va a ocurrir. Y va a ocurrir aduciendo, y no porque la mujer le guste o quiera hacerse un aborto, sino presionada por el medio, va a tener que recurrir a decir que la violaron. Esos son testimonios que yo he recogido además, no es fruto de mi imaginación, de que ha sido violada, presionada incluso por la pareja, porque no es capaz de poder mantener esos niños, o el niño que está por nacer. Diputada, si me permite una interrupción, concluimos el tiempo de funcionamiento de la sesión, por lo tanto le voy a pedir que podamos prorrogarla para que contesten las preguntas de nuestro invitado. Ya. Y también le voy a pedir que abreviemos. A don Jorge también. Gracias. Continúa. Bueno, en el caso, entonces, para retomar el caso de la confidencialidad, en este de poder recurrir con todo el dolor y con toda la presión, pero recurrir a esta causal y abrir el aborto, al aborto libre. Y en segundo caso, claramente la confidencialidad de las menores de 14, mayores de 14 y menores de 18 años, hay un velo de impunidad brutal para el agresor, que en general, dadas todas las exposiciones que oímos largamente en la Comisión de Salud, se producen en general abusos sexuales al interior del hogar o gente cercana. Por lo tanto, nos vamos a ver, dado como está redactado el proyecto además, con que el propio representante legal es el abusador y aquel que presiona a la menor para decir que esto es un secreto y que por favor no le diga nada al facultativo. Por lo tanto, el daño que se le hace, por eso que yo comparto lo que dice el profesor Van Bissel, en que esto es un acto de violencia contra la mujer, porque aquí lo que se está provocando finalmente es perpetuar el abuso y darle un halo de legitimidad al no permitir o al eximirle el deber de denuncia en las mayores de 14 y las menores de 18, y para qué decir a las mayores de 18. Entonces, esta autonomía, esta autonomía de la mujer, amparada de alguna manera con el deber de confidencialidad que usted asume que es necesario siempre, ¿no cree que finalmente esto va a ocasionar el aborto libre y además un alto riesgo de que haya impunidad para los abusadores sexuales de menores? Gracias, diputada Nogueira. Diputado Radcliffe. Muchas gracias, señor presidente. Saludar, por supuesto, a ambos profesores, al señor Hernández y al profesor Van Bissel. Yo soy convencido que este proyecto tiene serios problemas constitucionales, vulnerando el derecho a la vida, el derecho a la conciencia y a la libertad religiosa y también el derecho al trabajo. Lo consulté a profesores constitucionalistas que estuvieron en las sesiones anteriores y no me dieron una respuesta satisfactoria. No les voy a preguntar a ustedes, justamente si los constitucionalistas no pudieron responder claramente, no se los voy a preguntar a ustedes, sino que me voy a ir al tema propiamente penal. Sabemos que en el tema penal no hay delito sin ley y no hay pena sin ley. Nullum pena sin legion, ¿no es cierto? Y nullum crimen sin legion. ¿Qué figura penal eventualmente podría existir aquí, o el proyecto está absolutamente incompleto en el caso de que haya falseamiento de la información respecto de médico facultativo, respecto de la mujer que solicita el aborto y que eventualmente entrega información errónea y que finalmente se provoca el hecho, porque sabemos que si no está tipificada la conducta, no hay delito, y si no hay delito, por supuesto que no hay ninguna pena, y la situación es
me gustaría que ambos pudieran referirse a ese tema y si efectivamente puede haber una situación que esté contemplada en el Código Penal, porque sabemos que en materia penal no hay situaciones de analogía. Aquí o está contemplado o no está contemplado y si el proyecto tendría que incluir este tipo de cosas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a nuestro invitado, don Alex. Gracias, señor presidente. La pregunta del diputado señor Esquella sobre si el proyecto en concreto excusa, justifica o legaliza. Claramente el propósito del proyecto es, hasta donde yo lo entiendo, en su redacción y en sus motivaciones, justificar, no simplemente excusar y, por lo tanto, legalizar. Precisamente por eso es que este proyecto se convierta en ley implica una reforma mayor al ordenamiento jurídico chileno. O sea, una reforma de gran alcance, de grandes dimensiones, ¿no? Que tiene que cubrir muchos aspectos. Para que esto funcione, como bien lo explicaba el profesor Hernández, se requiere desde regular ámbitos civiles de responsabilidad o de modificar, digamos, el alcance de normas de responsabilidad civil hasta materias sanitarias, pasando por las prestaciones de salud que ofrece, ¿no es cierto?, el sistema público, por lo que hemos visto, deberes de confidencialidad, el conflicto entre confidencialidad y deber de denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pienso yo, implica una modificación sustancial de las bases sobre las cuales nos relacionamos los chilenos. Hoy día nosotros nos relacionamos sobre una base en la cual otro ser humano nunca puede ser sacrificado para un interés superior o valioso o más importante. Eso no lo acepta hoy día nuestra praxis, ¿no? Más allá de los abusos que pueda existir, pero no es aceptado, digamos, como parte de la identidad normativa de la sociedad. Eso cambiaría radicalmente. Entonces el profesor Hernández decía, lo que pasa es que la mujer madre está en una situación en la que nadie más está. Por eso, respecto de ella, no se hace un juicio empático, de decirle, mira, ya que tú estás en esta situación, entonces yo te voy a reconocer una justificación que no reconozco a nadie más ni en ningún otro caso. Pero ustedes saben que situaciones de ese estilo, tan particulares y tan únicas, basta con ponerse a pensar, digamos, cuáles pueden ser, ¿no? ¿Qué otras más puede haber? Situaciones de índole similar, en la que una persona está, el funcionario o el padre o la madre respecto de un niño ya nacido, pero dentro de un periodo breve, ¿no es cierto?, de vida después del nacimiento, que con eso me meto en otra pregunta que probablemente el profesor Hernández se va a referir enseguida. En fin, hay muchas situaciones en las cuales una persona puede estar expuesta a una carga que respecto de los demás ciudadanos es excepcional. Bueno, ¿estaremos dispuestos también ahí a sacrificar la vida, la integridad de otro ser humano para que se pueda liberar de esa carga? Y la respuesta es que si ya se hizo aquí, ¿por qué no también en el otro caso, ¿no? Y eso, o sea, es decir, es enorme, la magnitud de la reforma, es un quiebre absoluto respecto de lo que existía con anterioridad. Y una pequeña cosa sobre el tema de abortos clandestinos que también salió, señor presidente, me refiero muy brevemente. El problema de los abortos clandestinos no lo va a resolver este proyecto de ley porque los abortos clandestinos no obedecen principalmente a estas causales, sino que, como decía la diputada señora Nogueira, obedecen a causales mucho más ligadas a contextos de abuso y de presión social del hombre, del abusador o de a veces la misma pareja o expareja. Entonces, este proyecto no va yo creo que el número de abortos clandestinos, no sé, es difícil hacer una estimación, pero bajaría insignificantemente con el proyecto, si es que baja en algo. Y ni siquiera ha bajado en los países donde existe el aborto con plazos. O sea, para que se hagan una idea, en Alemania, donde existe aborto con plazos hasta las 12 semanas, o sea, aborto prácticamente libre con la consejería esta de que hemos hablado, se calcula que los números de abortos clandestinos es al menos tan alto como el de los abortos que se realizan en el sistema de salud. Entonces, yo creo que sería buena idea, así como sería buena idea dejar de lado la discusión sobre el concepto de persona y si persona es esto, persona es lo otro, porque no, es muy difícil que haya acuerdo. Yo creo que sería también buena idea dejar de lado el argumento de los abortos clandestinos, porque este proyecto no lo va a resolver, ni lo va a resolver ningún otro proyecto.
sería mi respuesta. Muy bien, profesor Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de contestar exhaustivamente. Diputado Esquella, yo le agradezco la pregunta porque cuando yo empecé a hablar, hablé de extremos. Un extremo, protección absoluta, sin matices de la vida del que está por nacer. El otro extremo posible, autonomía total de la mujer. Es decir, la idea de que la interrupción del embarazo es como una liposucción, por decirlo, y perdónenme por favor incluso el mal gusto de plantearlo en esos términos. Si eso fuera realmente lo que uno está proponiendo, lo que uno ve en el derecho comparado, efectivamente no tendría ningún sentido establecer ciertas limitaciones, no solo de indicaciones, sino que de plazos, qué sé yo. Y si uno mira en general el derecho comparado, la posibilidad de un aborto completamente libre, hasta en cualquier momento, digamos, y bajo cualquier condición, prácticamente no existe. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que efectivamente un modelo de indicaciones es un modelo particularmente cuidadoso con la búsqueda del equilibrio entre intereses, derechos, dignidades, si se quiere, que son reales y que merecen precisamente toda atención. O sea, en ese sentido, más que no sé, pretender que hay acá puede haber alguna falta de coherencia, es todo lo contrario. Precisamente porque no se está planteando aquí desconocer, ¿cierto?, la importancia de la vida del que está por nacer y el reconocimiento constitucional que este tiene, es que precisamente en un modelo de indicaciones se restringe drásticamente la posibilidad del aborto a hipótesis que están precisamente señaladas en la ley y que adicionalmente que tienen que ser comprobadas. Y por lo tanto, digamos, solo en ese caso procede el aborto. Por lo tanto, respecto de la situación post-nacimiento, está fuera de discusión, porque incluso en un país donde hubiera aborto libre, hasta el momento previo incluso al parto, una vez producido el parto, se transforma radicalmente la situación de conflicto en que se encuentra la mujer, porque ahí, si usted lo mira bien, en ese momento, y esto puede ser polémico para algunos, pero en ese momento no hay ninguna diferencia entre la mujer, el vecino, el padre, en fin, porque ninguno de ellos tiene a esa criatura, digamos, creciendo al interior de su propio cuerpo, que esa es la situación única que la naturaleza solo genera en el caso del embarazo. Por lo tanto, la situación de ella puede ser difícil, pero ahí hay caminos, hay alternativas. Alternativas que son distintas a simplemente aguantarse. Porque efectivamente alguien se puede hacer cargo de la persona, del recién nacido, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que esto no es precisamente una defensa de la autonomía a ultranza, sino que es precisamente el reconocimiento de esa autonomía, pero entendiendo que al frente hay un interés valioso que merece ser protegido y un modelo de indicaciones es, diría yo, el más deferente para con la vida del que está por nacer. Hay otros caminos que la mayoría de los países además han seguido, que son modelos de plazos, que son menos deferentes. Yo no me atrevería a decir que no son deferentes, pero este es probablemente el más cuidadoso y el más respetuoso de la vida del que está por nacer. Respecto de sincerar el proyecto, lo que pasa es que para un profesor de penal, palabras despenalización y legalización no nos dicen absolutamente nada. O sea, pues, lenguaje periodístico, por así decirlo. Si la decisión es sacar al derecho penal de estas situaciones, sí o sí, el legislador lo que tiene que hacer es decidir cómo lo va a hacer. Es decir, va a declarar que la conducta es atípica, va a declarar que aquí hay falta de culpabilidad, va a declarar que hay todo, que hay hecho típico, antijurídico, culpable, pero por alguna razón no va a ser castigado. Es decir, las posibilidades técnicas son muchas y todas, sin embargo, todas pueden calificarse como despenalización. Entonces, lo que yo sí digo, que cuando uno entra al plano de la despenalización, creo yo que tiene que adoptar las decisiones que son más adecuadas, más correctas. En mi opinión, lo que es coherente con este esfuerzo es que esa despenalización se haga vía justificación. Si a eso se le llama legalización,
O sea, insisto, a un penalista eso no le dice nada. Si el día de mañana un ministerio saca la cocaína de la lista de drogas, qué sé yo, de la ley de drogas, de la ley 20.000, si la gente a eso le llama legalización o despenalización, también es una cuestión discutible. Lo que está claro es que no va a haber sanción penal, es despenalización, y uno tendrá que discutir, bueno, entonces el cultivo de coca estará permitido, y uno puede tener una discusión tremenda al respecto. Pero las palabras legalización o despenalización no dicen mucho. Yo puedo entender que políticamente tengan algún efecto, pero técnicamente no tienen ninguno. Respecto del deber de confidencialidad, el tema, diputada, perdón, respecto a lo primero de sincerar el debate, yo creo que lo he dicho, o sea, despenalización. Yo creo que la justificación, si eso en el lenguaje político se llama despenalización o legalización, a mí, digamos, me es inoponible, como se dice en otras áreas del derecho. Respecto al deber de confidencialidad, el tema es el siguiente. ¿Cuál es la importancia del deber de confidencialidad para que sea posible, para que sea imaginable una relación médico-paciente? Ese es el tema. La cuestión es si yo puedo ir a un médico, o más bien la pregunta es, ¿voy a ir a un médico a contarle mi problema de salud si yo no tengo la certeza de que el médico está obligado a mantener en su fuero interno toda la información que yo le dé? A menos, naturalmente, hay excepciones, por supuesto, que las dije. A lo mejor con su silencio, él está poniendo en peligro a otros. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad contagiosa y yo le digo, doctor, no le diga a nadie, digamos, y yo ando por ahí. Bueno, esas excepciones están claramente delimitadas. O yo soy un niño de 10 años, qué sé yo, o tengo un problema mental severo, entonces el médico puede entender, bueno, este niño está bien, él no tiene autonomía suficiente, no lo puedo respetar. En todos los demás casos, la posibilidad de una relación médico-paciente pasa inequívocamente porque el paciente pueda confiar en que el médico no va a revelar su situación de salud, salvo esas excepciones. Entonces, lo que aquí pasa es lo siguiente. Yo tengo aquí el médico y tiene dos patrones. ¿A quién se debe el médico en primer lugar? ¿Se debe a su paciente? Con todo lo que eso implica, me insisto, este es un deber, digamos, que hace posible la relación con el médico-paciente, o su patrón es el Ministerio Público. Ese es el tema. ¿Se debe a su paciente o se debe al Ministerio Público? Yo diría que, y quiero recalcar eso porque, yo insisto, esto no es de este proyecto. Yo no tengo ninguna duda. Lo voy a decir en estos términos. Yo fuera fiscal y por lo tanto estuviera menos preocupado de obtener pruebas en casos de aborto o de otras situaciones, yo estaría persiguiendo a los médicos, y no soy fiscal ni me estoy proponiendo para nada, porque es inaceptable que haya médicos que incurran en el delito del inciso segundo del artículo 247, revelándole al Ministerio Público los secretos médicos de sus pacientes en casos que no son estos excepcionales que yo he señalado. ¿Estoy poniendo en peligro a otro? No estoy poniendo en peligro a nadie. Esta persona, y vamos al caso que usted ponía de la violencia intrafamiliar, yo creo que esa es una cuestión básica. El tema es, si es un niño, yo no tengo problema. Si es una persona que llega, le voy a decir en estos términos, en el momento en que el médico está obligado a denunciar la situación de violencia al Ministerio Público, yo le aseguro que esa mujer no va a ir nunca más. Ni esa y ni todas las que se enteren van a ir nunca más a un servicio de salud. ¿Por qué? Porque el servicio de salud es algo así como el brazo médico del Ministerio Público. Ellas saben que no pueden confiar, que si van ahí y que se le ven los hematomas, va a haber una denuncia con todo lo que eso significa. ¿Queremos impunidad acaso para el sujeto? Por supuesto que no. Ojalá que eso no ocurriera, pero lo que nosotros tenemos que poner en la balanza es, ¿qué preferimos? Una muy eficaz persecución de aquellos maltratadores que de casualidad son descubiertos por el sistema de salud, o queremos que las mujeres maltratadas accedan al sistema de salud. Yo no tengo personalmente ninguna duda en que lo segundo es lo preferible. Creo además que esa es la situación en el derecho chileno vigente, porque insisto, no puede ser que un deber que está simplemente protegido con una multa de 4 UTM, que es la infracción del deber de denunciar, yo le asigne más peso que a un delito que tiene penas privativas de libertad de hasta 3 años. A mi juicio, el derecho vigente es absolutamente inequívoco. Respecto, y voy terminando, señor presidente, yo sé que estamos muy mal, la idea de la evidencia
La tercera causal como puerta para el aborto libre. Yo creo, diputada, puede haber experiencia, sin duda, a ese respecto, pero eso supone asumir que los médicos tratantes son todos unos delincuentes. Yo no niego que algún puntualmente puedan serlo, pero que son todos unos delincuentes. Si uno traspasara esta misma lógica a los trasplantes de órganos, uno tendría que asumir que los médicos tratantes que certifican los presupuestos para un trasplante son todos unos homicidas, porque matan a la gente antes para sacarle los órganos. Yo creo que no hay base entre nosotros para esa discusión, y yo creo que la discusión es idéntica. Acá no es una decisión propia de la mujer, está entregada a lo facultativo. Tenemos que ver qué tanto confía el Parlamento en los médicos, digamos. Pero si hay un nivel de confianza mínimamente aceptable, yo creo que no hay allí un argumento en contra de esa causal. Lo mismo respecto del tema de los agresores sexuales. Yo diría, una vez más la denuncia, las posibilidades de que la niña que está con esta situación de embarazo no deseado, que además ha sido víctima de un abuso, la mejor salida parece ser, sí, que denuncie y que el sistema se haga cargo. Vuelvo a lo anterior. ¿Queremos que las niñas violadas y embarazadas vayan al sistema de salud y que por lo tanto tengan que ir también al sistema penal por los hechores? O cerramos esa puerta. Yo creo que lo que se logra es cerrar esa puerta, pero bueno, eso es algo que va más allá. Y al diputado Radke, sí. Respecto de si habría delito al respecto, una cuestión muy discutible. Hay un delito, el artículo 202 del Código Penal, que se hace cargo de los médicos que dan certificaciones falsas, pero el delito original no es aplicable, porque certificación falsa para liberarse de una carga pública. Eso se amplió a propósito de una ley muy extraña, de las licencias médicas, pero es dudoso que ese caso esté ahí. Entonces, el tema es por las reglas generales. Aquel que contribuye, la cuestión es, ¿qué pasa cuando hay un requisito formal, una autorización en este caso, y esa se obtiene falsamente? Hay una gran discusión teórica, en Chile esa no está zanjada, de si en esos casos se pueden entender dados los requisitos del delito que esa autorización, digamos, impide que se realice. Pero es una cuestión que está en discusión. Estoy pensando en otros ámbitos, en el ámbito de las autorizaciones medioambientales, por ejemplo. ¿Qué pasa si esta se obtiene mediante cohecho, qué sé yo, o cosas por el estilo? Es dudoso y eso no está zanjado entre nosotros. Desde esa perspectiva, alguien podría eventualmente pensar o en una regla general para todo este tipo de casos, o eventualmente, yo estaría más por lo primero, una norma especial para este tipo de situaciones. Ahora, si me pregunta a mí, yo creo que si uno identifica el problema, en el anteproyecto de Código Penal eso viene previsto, hay una regla general. Todos los casos donde la ley, para que haya delito, exige que se obre sin una autorización, quedan equiparados los casos en que la autorización se obtiene mediante engaño, mediante cohecho, etcétera. Una regla así sería probablemente muy adecuada. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle a nuestros invitados, don Alex von Basel y don Héctor Hernández. Han sido muy ilustrativas sus presentaciones, han recogido todas las consultas. Infinitamente gracias a la comisión por su presentación. Entiendo que van a dejar unas presentaciones escritas. Ya están acá. Muy bien. Muchas gracias y se levanta la sesión. Tenemos otra comisión también.